Dios les bendiga, queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios vive en sus corazones, a todos los que estamos conectados con Zoom, por Facebook. Que Dios los bendiga, bienvenidos. Como vemos, hermanos, estamos ya en julio, ya terminamos un medio año del 2021. No sabemos cómo está pasando cada uno, no nos vemos, pero en la gracia de Dios sí sabemos que seguimos para adelante, sobre todo su iglesia que ha creído en el Señor. Gracias a Dios por eso. Y sigamos, sigamos buscando al Señor, sigamos buscando la palabra, sigamos leyendo. Le voy a invitar que, que abran sus Biblias en el libro del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, vamos leyendo capítulo 16. Vamos a leer el 26 y el 27. San Juan 16, 26, 27. Dice la palabra de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo me ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Otra vez leamos porque son 2 versículos nada más. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahí estamos observando que el Señor dice, el Señor Jesús nos dice a su iglesia, a sus discípulos, que pediremos al Padre en su nombre y que Él ya nos rogará por nosotros. En otras palabras, podemos tener acceso directo al Padre, ¿no es cierto? Vamos a entender hoy día esas palabras. Santísimo Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, mi Dios, que bendigas, Señor, en este momento a todos mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, por Zoom y también por Facebook. Dios mío, te pedimos, Padre, que tú, Señor Dios, en tu santa misericordia nos dirijas, nos enseñes, nos ministres, Padre. Oh, mi Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, mi Dios. Aleluya, Señor. Te pedimos, Señor Dios mío, en este día que nos hables, Padre, porque tú, Señor Dios mío, eres nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos, Señor Dios mío, permitido llegar a este día, llegar a este medio año más, Señor. Iniciamos hoy día la segunda mitad del año 2021, Padre. Lo ponemos nuestras vidas en tu mano, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que nos dirijas a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Papá Dios? Muchos piensan
que Papá Dios es un Dios muy distante, es un Dios a veces renuente o está muy alejado, imposible de alcanzar. Mucho más, cómo convencer a Papá Dios que nos ame. Son preguntas que aparecen, ¿no? Otros tal vez piensan que Dios está muy enojado, es un Dios muy malo, muy enojado, y que tal vez no permite que cualquiera se acerque a Él para pedirle algo. Y entre los que están en este grupo, piensan que tal vez hay algunos hombres o ángeles que son muy buenos y que son muy santos, y pues entonces hay que acercarnos a Dios por medio de ellos, que sí están más cerca de Dios. En este pleno siglo XXI, diríamos que la ignorancia de aquellos años sigue siendo la misma. Siempre hay gente, y lo he escuchado y me han dicho, ora por mí que estás más cerca de Dios. Pide por mí. Pues déjame decirte que estás en un error. Si no haces nada para acercarte a Dios, es por pereza mental, por holgazanería, dejar de hacer lo que puedes hacer. Hoy vamos a ver que tú puedes acercarte a Papá Dios y pedirle directamente. En primer lugar, veamos que Dios es amor. O sea, no es un Dios enojón, no es un Dios malo, no es un Dios que está, digamos, presto a castigar, no. Dios es amor, lo dice en primera de Juan 4:8. Es una naturaleza de Dios, es su propia naturaleza de que Dios es amor. Él ama siempre, solo que, diríamos, ama de alguna manera, vamos a decir, en dos formas. Él ama su creación por su naturaleza, ¿no? Él ama siempre a su creación. Es una manera de amar antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Ese es un amor misericordioso, es un amor compasivo por su creación. En segundo lugar, si ya conocemos a Cristo, entonces es el amor de gozo, es un amor complaciente, se complace en su amor porque hay reciprocidad, es decir, recibe también amor del creyente. Dios creó al hombre y lo creó para alabarlo, para glorificarlo. Y no le exigió que lo adorara. La adoración está en potestad nuestra. No le obligó. Es el hombre que debe hacerlo. Es el hombre que debe acercarse por amor y reconocer que hay un papá. Y si tenemos un papá, entonces hay que pedirle. Vamos entendiendo un poquito más de estas cosas que les hablo. En primer lugar, el amor de Dios misericordioso, el amor del Padre misericordioso. Antes de venir a Cristo, antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos el amor del Padre. Es el amor por compasión. Él siempre ama a toda su creación y lo cuida. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros.
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en primera de Juan 4:19 dice, Él nos amó primero. Quiere decir que Él nos amó siempre. Como habíamos dicho, Él nos ama por su misericordia. Por eso inclusive cuando uno está enfermo, cuando uno está en problemas, va a Dios, lo sana. Porque es su misericordia. Cuando está en problemas, a veces lo defiende, los protege, porque es la misericordia y compasión de Dios. El mismo Jesús dijo alguna vez cuando vio a la multitud que buscaba más sanidad que otra cosa, más comer que otra cosa, decía, tuvo compasión de ellos. Entonces el amor de Dios compasivo por toda su creación, nadie está apartado de eso, todos son amados por compasión del Señor. Y en esa compasión, en esa misericordia, y su amor llega a un extremo, a un clímax tan grande, que Dios quiere mostrar ese amor. ¿Cómo lo demostró ese amor? Pues enviando a su Hijo Jesús, un Salvador muy paciente, lo envió para que nosotros podamos entender el amor de Dios. Y entonces Él estaba demostrando su amor, fíjense, cuando envió a su Hijo Jesús. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo amó tanto, con ese amor compasivo y misericordioso, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Le agregó algo más. Ahora viene la perdición, que no quiere para nosotros, sino viene la salvación. Entonces envió a su Hijo como el único mediador para poder acercarnos a Dios. Aquí está actuando Jesús, sí, como un mediador, pero es únicamente para salvación y perdón de pecados. En primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué lo dijo así? Porque Él envió a Jesucristo encarnado en naturaleza de hombre para que como hombre nos enseñe, nos muestre al Dios que aparentemente está muy lejano, pero que a través de Jesús la podamos conocer y podamos recibir el mensaje directamente de Dios. Por lo tanto, el único intermediario, el único mediador es Jesús, no hay otro. Hay algunos podrían pensar que hay otro mediador, no hay. El mismo Jesús cuando vino lo dijo también. Jesús dijo, yo soy el camino en 14:6, la verdad en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Jesús no podremos entonces acercarnos a Dios. Sin Jesús no podremos acercarnos al Padre. Y ahí nos enseñó Jesús a orar, nos enseñó muchas cosas. Y como Dios es capaz de escucharnos, porque Él está en todas partes, tiene la capacidad de oír desde lejos a nosotros, por más interiormente que oremos, no porque sea un hombre, sino porque es Dios, ¿no? Es Dios. Y Jesús nos los hizo conocer. Jesús nos hizo acercarnos a Dios. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y con su sangre fuimos redimidos. Y cuando nosotros reconocemos esa obra de Cristo, entonces el Papá Dios nos justifica, es decir, te dice, desde este momento tú eres
parte del reino y te adopto como mi hijo porque amaste, porque recibiste a mi hijo Jesús. ¿Está claro entonces? Hasta ahí es el amor del Padre por su creación. Y lo vamos experimentando y recibiendo quien recibe a Cristo como su Salvador. Una vez que se ha recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces Jesús nos enseñó, evidentemente eso significa que nos arrepintamos del camino equivocado en que vivimos, cambiemos nuestro modo de ser, porque ahora tenemos un nuevo Señor que es Cristo y tenemos, ¿no? Y tenemos una nueva personalidad dada por la muerte de Cristo. Entonces, ese amor ahora de Dios hacia nosotros, cuando nos dice, ven, eres mi hijo, ese amor se convierte en un amor complaciente, en un amor de gozo, ese amor que disfrutamos. Gloria a Dios. Por eso en Juan 16:26 dicen, aquel día pediréis en mi nombre. Ahora el Señor nos enseñó a orar, el Señor Jesús. Y cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a pedir. Y cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a dirigirnos al Padre. ¿No? Por eso es que él aquí hace énfasis, dice, ya, ahora sí que ya conocen, que ya saben cómo volver a Dios, ahora sí, después de este día que yo ya me vaya, estamos en el versículo que hemos leído, 26, dice, pediréis a mí, pediréis en mi nombre, y no necesariamente yo os regaré por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Fíjense, aquí hay una frase interesante, dice que papá nos ama, pero ahora nos ama con ese amor complaciente, con ese amor de gozo que hemos dicho, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Qué tremenda promesa. Habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, hermanos, confiados en que el Señor nos enseñó a orar, a adorar al Señor. Él oraba todos los días, él adoraba al Señor, aquí en la tierra lo hacía y por eso los discípulos aprendieron y por eso nosotros que somos de la misma doctrina de los apóstoles que ellos nos dejaron, pues tenemos que orar. La oración es la única cosa libre que le dedicamos al Señor. Pero esa oración nos hace disfrutar y Dios se complace en ella por amor. Por eso debemos dar gracias a Dios y al mismo tiempo pedir, pedir, porque como hijos, el hijo siempre pide, ¿no? El hijo al papá, por eso que Dios revela las cosas aquí en la tierra. El hijo al papá siempre le pide, no tiene, digamos, limitaciones. Bueno, si nosotros tenemos un papá, pues podemos pedir. Por eso en Juan 14:28 dice, voy y vengo a vosotros, dice Jesús, porque ya se acercaba el día de su partida. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, si le amamos a Jesús, debemos vivir en regocijo, debemos vivir contentos. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que ya el Padre nos ama? Algunos versículos más nos van a aclarar, fíjense. Seguimos leyendo en Juan 14:20. Fíjense lo que dice en Juan 14:20. Dice, en aquel día, vosotros, siempre hablando de aquel día, porque es el día en que ya Jesús será quitado de la tierra. En aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y viene una frase más interesante aún. Y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Dice que Jesús está en el Padre y nosotros en Jesús y Jesús en nosotros. Entonces ya está enseñando aquí que estaremos con el Padre también. Y sigue diciendo en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabemos que amamos a Jesús? Ahí está, él mismo nos lo enseñó, bien clarito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente lo aprende de memoria, sino los guarda. Guardar significa obedecerlos, observarlos, vivir en ellos. El que tiene mis mandamientos, si los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor Jesús. Así es que nosotros no podemos preguntarnos por una u otra cosa. Simplemente sabemos que si tenemos los mandamientos y lo guardamos, entonces ese es el que me ama. Ese es el que le ama al Señor. Y dice, ese es el que me ama. Y el que me ama, está hablando el Señor Jesús, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, ¿qué más queremos? Es un gozo, ¿no? Me manifestaré a él. Son frases que el Señor Jesús enseñó y ahora lo podemos entender. Es por eso que quien ha recibido al Señor Jesús como su Salvador tiene gozo y que porque tiene todas estas bendiciones encima, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto la semana pasada, si es que estuvieron, ¿no? Él dice, el que me ama, dice el Señor Jesús, mi palabra guardará. Todo está ligado a su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si le amamos a Jesús, el Padre también nos amará. Y vendrá el Padre y Jesús, vendrán. No necesitamos nosotros esforzarnos por ir. Vienen y dice que hará morada con nosotros, vivirá con nosotros. Pero ¿cómo se hace esto? Sigue siendo las preguntas. Lo dijimos anteriormente también. Y eso lo explica. Por ejemplo, en 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. O sea, el Padre y el Hijo vienen y viven dentro de nosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay comunión con Dios, hay deseos de orar, hay deseos de cantar y hay deseos de leer su palabra y guardar su palabra. Se completa el amor de Dios. Ese amor es complaciente, ese amor es de gozo, ese es el amor que el Señor nos enseña y quiere con nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí, que el amor de Dios por haber amado a su Hijo. ¿Dónde empieza todo el asunto? Todo empieza con el amor a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a amar a Jesucristo? Repetimos de nuevo, la vamos a amar en tanto que nosotros reconocemos la presencia de Cristo en la tierra, en tanto que nosotros reconocemos que Él murió por nosotros, y entonces el papá nos ama. Pero no solamente queda ahí, sino que
debemos guardar sus mandamientos. Eso lo está diciendo bien claramente el Señor. Porque ya viene el primer día, reconozco a Cristo como mi Salvador. Pero ¿cómo demuestro que le sigo amando? Guardando sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces evidentemente vamos a estar con el Señor siempre y el Señor nos amará. Y vendrá a nosotros. Y si viene a nosotros, entonces seremos capaces de ¿qué? De conversar con Él. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Fíjense, otra cosa más está diciendo aquí. Cuando dice pidiereis, está diciendo que hablemos con el papá. ¿Y cómo hablamos con papá Dios? Orando. ¿Y cómo oramos? Bueno, Jesús nos enseñó a orar. Y si Él nos enseñó a acercarnos a papá de una manera muy directa. ¿Se dan cuenta? Y nosotros podemos entrar directamente a su presencia, porque no está lejos Él. No está lejos. En Hebreos 4:15 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, nosotros no tenemos ninguna barrera para acercarnos a Dios. No necesitamos de otras personas que pueden haber sido muy santas personas, pero no los necesitamos. Así nos dice el Señor. Porque si nosotros usamos otras personas, otros que fueron en algún momento grandes siervos del Señor, y les decimos que, y nosotros queremos acercarnos a través de ellos, estamos cambiando la Biblia, estamos siendo antibíblicos. Si la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y todo eso lo hizo el Señor Jesús. Cuando Él murió en la cruz, cuando su carne fue partida, cuando su costado fue partido, se rompió el velo del templo, que era la copia del trono de Dios. Y el velo del templo significa que separaba el lugar santísimo de todo el resto de donde adoraba la gente. Y no podían acercarse al lugar santísimo porque podrían morir. El lugar santísimo estaba, digamos, estaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, se rompe ese velo. Y al romper ese velo, entonces todos los que estaban en el templo tendríamos que mirar directamente al trono de la gracia. Y en hebreo nos los dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay barreras. ¿Cuándo ocurrió? Con la muerte de Cristo. Fíjense qué maravilloso. Por eso, podemos entender esto. Que Dios siempre nos amó. Dios es amor. Primero, Él ama con un amor misericordioso. Con amor, con un amor compasivo a toda la creación. A todos. Los sigue amando. Pero cuando nosotros mostramos el amor a Cristo, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y guardamos sus mandamientos, entonces amamos a Cristo. Y si amamos a Cristo, entonces Dios nos ama. Cristo y Jesús vienen a nosotros a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Y ahora ya no es un amor compasivo, ya es un amor diferente, es un amor complaciente, un amor de gozo. Y nosotros tenemos ese amor ahí y tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón.
Papá Dios también está ahí a través de su Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos pedirle, cuando oramos, pedimos directo y sin intermediarios. A eso se está refiriendo Jesús. Que todas nuestras necesidades que tengamos, ya lo hagamos directamente en el nombre de Jesús. Entonces debemos acercarnos directamente al trono de la gracia sin miedo. Y eso es para la iglesia, para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Tenemos ese acceso directo. Ya no tengamos dificultades, ni temores, ni nada, porque tenemos acceso directo. Querido amigo, querido hermano, entonces, para acercarnos al trono de la gracia, debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Pastor y sobre todo como nuestro Salvador. Mostrar que le amamos, es decir, si guardamos sus mandamientos. Y ahí acaba nuestra tarea, porque entonces vendrá el Padre y el Hijo y morará en nosotros, morará en nosotros. Y si mora en nosotros, entonces tenemos acceso al trono de la gracia. Nos acercamos directamente al Padre, presentamos nuestras peticiones y Él nos hará, porque así dice la promesa. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Qué promesa tan grande. Juan 16:23, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos confiados en eso? Gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Oraremos por aquellas personas que quieren acercarse al Señor, tal vez por Facebook, no los vemos, están ahí, pero vamos acercándonos al Señor, ayudándoles para que reconozcan a Cristo como su Salvador y hagan la promesa de ser verdaderos fieles, guardando su palabra. Y eso es todo. Tendremos acceso directo al Señor. Padre amado, en este momento, Señor, te pedimos, mi Dios, que bendigas, Padre, Señor, cada vida, Señor. Bendice a aquellas personas y aquellos hermanos que están aquí, Señor. Dios mío, y quieren, Padre, ser amados por ti de una manera complaciente, que le otorgues todo lo que pidan. Gracias, Padre, que reconozcan a Cristo como su Salvador, que lo reciban y le digan, Padre, reconozco a tu Hijo como mi Salvador, mi Maestro, mi Pastor, y guardo sus mandamientos a partir de ahora. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das. Estas palabras debes decirle, y quiero que me tengas siempre escrito en el libro de la vida. Escribe mi nombre ahí. Gracias, Padre. Si usted le dice esto, el Señor lo va a hacer, se va a agradar, se va a complacer contigo. Gracias, Dios. También te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí, Dios, que están participando, Señor, de esta palabra. Señor, y se acercan a ti con confianza, mi Dios. Si te pido, mi Jesús, aleluya, Señor, que tú, Padre Santo, nos permitas, Padre amado, Señor, ser amados por ti. Señor, aquí estamos humildemente reconociendo a nuestro Cristo como nuestro Salvador, a Cristo como nuestro Maestro. Y seguimos, Señor Dios mío, sus mandamientos, Padre. Señor, sabiendo que es lo único que nos conduce, Señor, a ser amados. Gracias.
Gracias, mi Dios. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo que mora en nosotros y a través de él, Señor Dios mío, estamos en comunión contigo. Muchas gracias, mi Dios. Señor, ¿cómo poder agradecerte más y más, Señor? Porque estamos reconociendo tu bondad, tu amor tan inmenso, Padre. Señor, en este momento, Padre, que nos estamos acercando, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. En este momento, Señor, de pandemia, Padre, lo único que pedimos en primer lugar es sanidad, Señor, para las personas que están contagiadas, Padre. Sanidad, mi Señor Dios, aleluya. Para aquellas personas, Señor, que están luchando por su vida frente a este coronavirus. Oh Dios, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos, Padre, que los restaures, Señor, a los que ya se han recuperado. Que los Padres Santos los tengas, Señor, en buena estima y que te reconozcan a ti, que reconozcan a Cristo como su Salvador y guarden sus mandamientos. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mi Dios. También te pedimos, mi Dios, que guardes y cuides, Señor, y bendigas, Señor, y consueles aquellas familias que han perdido, Señor, un familiar por causa de esta plaga, Señor. Oh, mi Dios, aleluya, Señor, toca sus vidas. Acércate, Señor. Acércate, Padre amado, para que ellos puedan sentir el amor de Dios a través de Cristo, reconozcan que eres un Dios poderoso y misericordioso, que quieres consolarlos, quieres regocijarte con ellos, Señor, reconociendo a Cristo como su Salvador. Señor, toma, Dios mío, toma, Señor, a cada una de las personas que están tristes por la pérdida de un familiar. Bendícelos, mi Dios. Cuídalos, Padre. Ahí los ponemos en tus manos, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. También nos alegramos, Señor, y bendecimos, Padre, a todas las personas que en este tiempo de pandemia se han acercado a través de este medio digital, Padre. Oh Dios, y ahora son hijos tuyos, Padre, y te aman, Señor. Y nosotros virtualmente, Padre Santo, ministramos la palabra, Señor. Dios mío, a ellos te pido que los bendiga. Son parte de tu iglesia también, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Tú has permitido que así sea, Padre. Todos aquellos, Señor, que reciben el mensaje, Señor, a través del medio digital. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Padre. Te entregamos, Señor, nuestras vidas. También te pedimos, Señor, por dificultades, por enfermedades, Señor, que también vienen, Dios mío, a las personas, Señor. Ahí donde hay algún, Padre Santo, algún tumor, Dios mío, canceroso, te pedimos en el nombre de Jesús que lo sanes, Padre. Extírpalo, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Oh Dios, también te pedimos, Señor, que quites dolor de columna. Oh Dios mío, dolor de estómago, Padre. Oh Señor, Dios mío, aleluya, Padre. Dolor de, Padre Santo, bronquios, Señor, Dios mío. Oh Dios Santo, ahí, Señor, Dios mío, vaya sanando, Señor, para la gloria de tu nombre. Toca, Señor, Dios mío, Padre amado, ahí donde hay también dolor de cabeza, ahí donde hay opresión también, Dios mío, aleluya, en el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo sean sanados, Señor. Oh Dios, gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. En tu mano poderosa, Señor. En tu mano misericordiosa, Padre. Entregamos, Señor, todo esto, Padre amado. Gracias, mi Dios. Y te pido, mi Señor, que por todos los, Padre Santo, aquellos hermanos que están creyendo, Señor, que han empezado a creer, Dios mío, que confíen con todo su corazón, Señor. Que sigan, Padre Santo, cada vez siendo ministrados por nuestro Dios. Que nuestro Dios los guíe, los conduzca a través de su Espíritu Santo. Que sean sensibles, Señor, porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran en todo momento, que reconocen que hay un Dios que está ahí, misericordioso, omnipresente, omnipotente, para atenderte, para cuidarte. Oh Dios, cualquier dificultad que tengas, ponlo delante del Señor. Y nosotros estamos clamando, Señor Dios,
Ayúdala a mis hermanos que están poniendo alguna petición delante de ti, Dios mío. Bendícelos, Padre amado. Sálvalos, Señor. Sánalos, mi Jesús. Aleluya, Señor. Libértalos, Señor. Y Dios mío, para que así pasemos, Dios mío, a una esperanza y alegría, una esperanza de tu venida, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Te adoramos, mi Señor. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Gracias, 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 mi Dios. Gracias, gracias, Señor, en tu mano poderosa, Padre. Dios mío, entregamos estas peticiones, creyendo, Señor, Dios mío, que tú lo harás porque tú eres fiel, mi Dios. Tu fidelidad nunca se acaba, Padre. Tu fidelidad es continua, Señor. Sí, Señor Dios, aleluya, Señor. Recibe esas peticiones, mi Dios, en cada lugar, en cada momento, Señor. Dios mío, donde sea necesario, Padre amado. Trae sanidad, mi Dios, Padre amado, pero al mismo tiempo pone un corazón contento que te busque, Señor, y que persista. Gloria a Dios, guardando los mandamientos que el Señor Jesús nos enseñó. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios esté en sus corazones, en sus familias también. Seguimos nosotros cada domingo a las 7 de la noche para, para un culto virtual, para un culto vía digital por esta sala. Así es que el próximo domingo estaremos aquí. Pero si usted quiere recibir mensaje, recibir también la palabra de Dios para que ore con su familia, para que ore con, con los que vive, reciba los mensajes de altar familiar todos los días, envíenos su número de celular para enviarlos por WhatsApp. Y también si quiere interceder y tiene alguien por quien interceder en este tiempo de pandemia, los invitamos a orar a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche. También estamos ahí transmitiendo oración, orando juntos para la gloria de Dios. Así es que no se quede, unámonos, sigámonos unidos en la iglesia de Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos, en el nombre de Jesús.